problemas. Sí. Bueno. Y ahora, bueno, ya empezó la grabación y vamos bien. Entonces, nos habíamos quedado con las especies reactivas de oxígeno, si me acuerdo bien. Acá. Bien, recapitulando. Cuando estudiamos muerte celular estrictamente, aquí nos adelantamos un poquillo, estamos hablando de mecanismos bioquímicos, que es lo que estamos revisando. Lo que su libro habla son mecanismos morfológicos o alteraciones morfológicas, no mecanismos, perdón, alteraciones morfológicas. Inclusive la apoptosis tiene cambios bioquímicos que ya revisaremos. La apoptosis tiene sus propios cambios en términos generales, ya los veremos. Otro conjunto de muertes celulares tiene diversos mecanismos, que son los que hemos visto hasta ahora. La disminución de ATP, la lesión mitocondrial, el aumento en la cantidad de calcio presente, y estamos viendo las especies reactivas de oxígeno, que se nos habíamos quedado. En este caso les había dicho a ustedes que son muchas, pero solo estudiamos 4 las que trae su texto. Se producen todo el tiempo, se relacionan con el envejecimiento, por lo tanto, aunque su libro diga lo contrario, realmente sí causan daño. La cantidad de daño que causan depende de la cantidad de especies reactivas presentes. Están ciertamente produciéndose todo el tiempo, pero al mismo tiempo o al mismo momento se están desactivando en su mayoría, no todo. De tal suerte que hay un equilibrio entre los mecanismos desactivadores de las especies reactivas y los mecanismos generadores. Si el predominio de los generadores de especies reactivas no es muy marcado, el daño será leve y envejeceremos muy lentamente y quizá no tengamos otro tipo de enfermedad u otra enfermedad. La vejez no es enfermedad, pues es una condición de vida. Pero si los mecanismos generadores predominan muchísimo, además del envejecimiento, tendremos otras enfermedades como las que ustedes pueden ver allá, aterosclerosis, Alzheimer, en fin. Se le han hecho la culpa de muchas cosas, tumores, un montón de lesiones. Y aquí es donde reanudamos la clase pasada. ¿Cómo se generan? Por reacciones de oxidorreducción, por energía radiante, por estallidos de especies reactivas. Ya lo veremos con la oxidasa de fagocito, que es un complejo enzimático que produce una gran cantidad de superóxido. Es una especie de estallido oxidativo, así se le llama. Lo veremos en fagocitosis. Es muy interesante. La administración de drogas o medicamentos que afectan los metabolismos de diversos productos. Y aquí podemos poner específicamente alcohol y tabaco, por ejemplo. La presencia en cantidades variables de hierro y cobre, la reacción de Fenton, contribuye a formar un tipo de radical, el hipoclorito, que es interesante, y el óxido nítrico. El óxido nítrico no es un radical, pero contribuye a la formación del peroxinitrito. Lo habrán visto en la diapositiva anterior, aquí el peroxinitrito, a partir de óxido nítrico. Bien, reacciones de oxidorreducción. Es parte de la respiración normal. El oxígeno molecular, al irse transfiriendo y al ir siendo catabolizado, permite que se libere el superóxido. Y también puede liberarse algo de peróxido de hidrógeno, pero en este caso lo más importante es el superóxido porque es muy activo. Piensen ustedes, respirar es normal, por supuesto. No solo es normal, es vital. Si dejamos de respirar, en el nivel que ustedes quieran, pulmonar, transporte de sangre, llegada a la célula, la propia célula en su cadena respiratoria, si dejamos de respirar en cualquiera de esos niveles, nos morimos. Así que la respiración es algo esencial para la vida y eso lleva a la producción de especies reactivas. Así que la producción de este tipo de moléculas no se puede detener.
es constitutivo de estar vivo nada más, es algo fundamental. Y estas reacciones se pueden incrementar a mayor intensidad de metabolismo. Por esto, podríamos apreciar cómo las personas obesas muchas veces se ven más viejas que las personas delgadas, que no flacas, hago la aclaración, porque estar muy flaco tampoco es estar sano. Esto es estar por debajo del índice de masa corporal normal, ya está uno en zona de enfermedad. Una cosa es estar delgado, insisto, y otra cosa es estar ya demasiado flaco. Hay números, no estoy inventando nada. Pero cuando uno está en los rangos de obesidad, especialmente cuando uno se alimenta en exceso, hay muchas causas de obesidad, una de ellas es la excesiva ingesta de alimentos, pues podemos pensar correctamente que habrá una mayor metabolización de productos y esto generará más especies activas de oxígeno. Así que insisto, no es sorpresa decir que los gordos se ven más viejos en general que los delgados. La energía radiante. El ejemplo clásico más fácil es el sol, aunque no es el único. Puede ser radiación de fuentes nucleares, materiales radioactivos, equipos de radioterapia, equipos de rayos X, en fin. Pero no tenemos que ir tan lejos, insisto, con el sol. Aquí en Yucatán tenemos un sol esplendoroso la mayor parte del año y la gente que se expone al sol se arruina la piel. Esta energía radiante no solamente produce especies activas de oxígeno y causa daño a través de este mecanismo por hidrólisis del ADN que puede llevar a la producción de cáncer, pero también de fibras del tejido conectivo, sobre todo las fibras elásticas. Esto lleva a que los tejidos se avejenten, entendiendo por esto el que se arruguen, la falta de elasticidad, por destrucción de las fibras elásticas, como les decía. La colágena también se degrada, se torna una especie de gelatina. Así que la piel de la persona expuesta al sol es una piel muy alterada. Esas personas que tienen la costumbre de tomar baños de sol o ir a la playa y estar asoleándose todo el tiempo, lo que están haciendo es comprar su boleto para verse más viejos cuando tengan ya sus 40, 50 años o tener cáncer de piel. Así de sencillo. La propia inflamación crónica puede llevar a esto, aunque la inflamación aguda también, bueno, pero la inflamación aguda generalmente se entiende que desaparece en un tiempo corto en la gran mayoría de los casos. Así que la presencia de inflamación a largo tiempo lleva a una producción exagerada de estas especies activas de oxígeno y se piensa que son los mecanismos por los cuales se asocian ciertos tumores con zonas de inflamación crónica. Ese es lo importante. Bueno, estamos hablando de la metabolización de sustancias tóxicas, por ejemplo, el tetracloruro de carbono se puede convertir en tricloruro de carbono y este es el metabolito tóxico. El tetracloruro en sí no es tóxico, sino el metabolito que deriva de su degradación. Y ese tricloruro causa un daño extenso en las células, sobre todo del hígado. Y el óxido nítrico, que es un mediador químico importante en el sistema nervioso central y en el endotelio vascular, puede contribuir a la formación del peróxido nitrito y de esta manera convertirse también en un mediador químico. Metales de transición, hierro y cobre. Estos metales, como ustedes ven esta es la reacción de Fenton, contribuyen a la formación del hidroxilo. El peróxido en presencia de el óxido ferroso, es el que tiene dos valencias positivas, se convierte en óxido férrico y el peróxido se divide en hidroxilo y este hidroxilo es el que va a estar disponible para causar daño. A mayor cantidad de hierro disponible, mayor posibilidad de que haya ese tipo de reacción. Por esto también el hierro libre debe estar rigurosamente controlado. La mayor parte del hierro va unido a la hemoglobina, ya lo sabemos, pero no todo. Si hubiera hierro disponible, ese debería estar controlado con moléculas de transporte de almacenamiento como la ferritina, o complejo más bien, o la transferrina. El cobre por su parte con la ceruloplasmina. Insisto, la disponibilidad de hierro puede causar problemas. Y no solamente en este incremento de especies activas de oxígeno, sino también con la proliferación bacteriana. El hierro parece ser un elemento necesario para que las bacterias proliferen,
Por lo tanto, el secuestro de hierro es una forma de contribuir a controlar la proliferación bacteriana. Y aquí tienen esta secuencia en la cual apreciamos cómo unos especies activas de oxígeno se convierten en otros. El superóxido, este es el superóxido, a partir del oxígeno molecular, pierde un electrón, pierde 2 protones y se convierte en peróxido de hidrógeno. El peróxido es menos potente que el superóxido, pero tiene la peculiaridad de que puede contribuir a formar más peróxido o a formar el hidroxilo. El hidroxilo se puede eliminar también por otros mecanismos para convertirse en agua. Aquí es básicamente la idea de cómo se van convirtiendo unos en otros a partir de una secuencia. Y esa secuencia tiene importancia, como veremos enseguida. Este dibujo no está en su libro, está en el Rubin, pero aquí pueden ver, aquí están las iniciales, la explicación pues, de las abreviaturas para que se comprenda mejor. Tenemos el oxígeno molecular. Y hay tres regiones importantes: la mitocondria, el citoplasma y el peroxisoma. El oxígeno molecular, por encima del citosol o la actividad del citocromo P450, se convierte en superóxido. Presencia de protones, la superóxido dismutasa lo convierte en peróxido. El peróxido puede ser eliminado por la glutatión peroxidasa y convertirse en agua, de tal forma que se bloquea su actividad dañina. O si el peróxido entra al peroxisoma, ahí la catalasa lo convierte en agua más oxígeno molecular otra vez. Vean que las moléculas están en cajas rojas, lo cual nos habla de su importancia. Y aquí se habla sobre todo de su mecanismo de degradación. Tengan en cuenta que cada uno de estos está libre, aquí está trabajando, y estas iniciales oscuras que no están en caja son los mecanismos de bloqueo o de fragmentación, de tal suerte que si estos mecanismos de bloqueo consiguen destruir la mayor parte del radical, pues el daño que quedará va a ser mínimo. Pero si hay una gran cantidad de radical, a pesar de la presencia de estos mecanismos de destrucción de la especie reactiva o de bloqueo, pues estos sí van a causar daño. Espero que quede claro. Ahora, en la mitocondria, la cadena de transporte de electrones, presencia de coenzima Q, y más protones, va a formar el superóxido. El superóxido con la superóxido dismutasa, aquí tienen que hay dos, son diferentes por cierto, ¿no? Se llaman igual, no son exactamente iguales. Se convierten, ¿y ahora qué pasó? Ay, Teams. ¿Alguien sabe qué sucede con este programa? ¿Cuál es el problema? Pues yo ya no veo la de presentación, ¿la ven ustedes? Ah, sí, lo veo. Sí. Bueno, Sí. Sí, doctor. Voy a regresar una, a ver. ¿qué está en tu pantalla? Es mi pantalla la que me está fastidiando. No. O sea, ¿nos ve a nosotros? O sea, ¿qué está viendo en la reunión? No estoy viendo la presentación. ¿Te ve la reunión? Ahora no se ve la presentación. Se sale el lector, ahorita volverá a entrar. Les decía que no agarré nada y se apagó el Teams. Ya volvió a entrar.
No sé qué está sucediendo acá. En fin. Bueno, volveremos a abrir. Y bueno, la grabación no se ha detenido, maravilloso. Entonces, les decía a ustedes que el superóxido en esta figura dentro de la mitocondria se convierte en peróxido y bajo la acción de la glutatión peroxidasa, parecida a la que está afuera, o sea, es diferente, se va a convertir en agua. Y esta es la serie de interconversiones que tienen los diversos especies activas de oxígeno y además sus relaciones con las moléculas que los degradan, que los controlan. Este es un dibujo muy interesante que también los invito a estudiar y les anticipo que ahí podría salir alguna pregunta de examen. Si las especies activas de oxígeno son tan peligrosas, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Pues eliminarlas. Y para eso hay mecanismos. Antioxidantes, la vitamina E, la vitamina A, control del hierro y el cobre que les decía a ustedes, no pueden estar sueltos por allá, tienen que estar unidos a proteínas transportadoras que evitan que funcionen de manera inesperada o indeseable. Ahí están los nombres, transferrina, lactoferrina, etcétera, ceruloplasmina. Y las enzimas que ya les he comentado a ustedes, la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa, la catalasa, que los van a ir degradando. Aquí aprovecho comentarles que existe una especie de corriente médica que se llama medicina antienvejecimiento. No sé cómo entenderlo de antienvejecimiento porque la vejez es un estado natural e inevitable. Todos vamos a envejecer. Creo que más bien sería control de envejecimiento. Lo que quisiéramos sería no tanto no envejecer, que es imposible, sino envejecer bien, conservando funciones lo mejor posible. Movernos, pues, pensar en intelecto conservado, lo que fuera. Así que envejecer más despacio también es otra cualidad, no solo bien, sino más lentamente. Ustedes habrán visto personas que a los 50 años están acabadas, por la razón que ustedes quieran, por enfermedades o por sus vicios. Y hay personas de 70, 80, 90 años que están, como se suele decir, enteros, o sea, funcionales, tanto mental como físicamente. Obviamente no van a jugar en un partido de básquetbol, de béisbol o lo que fuera, pero ciertamente que hay funcionarios, empresarios de edad avanzada que lo hacen muy bien. De hecho, ahí tienen a Joe Biden, el oponente de Trump, que tiene 70 y tantos años y está ya dando guerra como aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Así que una persona, repito, podría lograr envejecer menos. ¿Y cómo se conseguiría esto? Pues ustedes se pueden recetar su vitamina E, se venden las capsulitas, su vitamina A, no me acuerdo si es 500 miligramos, no sé cuánto al día de cada una de ellas. No demasiado porque la A puede causar intoxicación. Pueden tomar su resveratrol, sus sertulinas presentes en el vino tinto, una copita de vino tinto. ¿Cuál era el otro? Litio y melatonina. Todo eso se vende. Pues hacen su cóctel de capsulitas y se lo toman con su vino. Es una de las ideas. Y supuestamente envejecerían más rápido. Más lento, perdón, no más rápido. Más lento y mejor. ¿Y cuándo deberían empezar? Pues ya, desde ahora. Porque aunque ustedes tienen 22, 23 años, no sé si menos, están en la flor de la vida, el envejecimiento es variable, que es otra cosa que dificulta su definición. No es fácil definir qué es vejez. Físicamente hablando, ustedes están en plenitud, aunque intelectualmente hablando,
es muy variable. Los matemáticos, por ejemplo, su plenitud la alcanzan en la adolescencia, según parece. Gente muy joven. Ya después son brillantes, pero no con el esplendor que tuvieron en ese momento de la adolescencia. En cambio, otro tipo de personas que piensan suelen ser brillantes en edades un poco más avanzadas, ¿no? Filósofos, por ejemplo, músicos, cuando ya tienen 40, 50, 60 años, suelen ser mucho más complejos, más destacados, como se le quiere llamar. En cambio, el músculo, su plenitud la alcanza 17, 18, empieza 25, 30 años. Ya un atleta de 30 o más años ya se le considera viejo. Así que si ustedes quieren tener una vejez gloriosa, una vejez de oro, ahora es el momento de empezar. No cuando estén ya fastidiados, pues ya todos acabados. Ahora sí vamos a empezar a arreglar las cosas. Así no se hace. Así que esta idea de los antioxidantes no es una broma. Hay gente que lo usa y parece que sí tiene resultados. Obviamente no solo son las medicinas, también tienen que seguir una vida sana. Dormir a tiempo, dormir el tiempo completo, comer de forma adecuada, hacer ejercicio, etc. Pero bueno, regresando a la bioquímica, aquí tienen ustedes, la catalasa puede estar está en los peroxisomas, la superóxido dismutasa, que vieron que estaba en el citoplasma o la mitocondria. Cuando está en la mitocondria se une a manganeso, cuando está en el citosol, en el citoplasma, se une a cobre, zinc. Por eso les decía que son diferentes, pero la acción es la misma al fin y al cabo. Convierte el superóxido en peróxido. La glutatión peroxidasa puede estar presente en el citosol o en la mitocondria también y tiene estas funciones, que se reduce o se oxida, y esto permite la conversión del peróxido o del hidroxilo en agua, como pueden ver. Aquí están las fórmulas. Y eso está en su libro también. Bueno, ¿y qué efectos tienen los radicales libres? Vamos a recordar al calcio. ¿Se acuerdan que del calcio les dije que afecta a 3 de los 4 grupos de moléculas orgánicas? Exactamente eso hacen los radicales libres. Lípidos, fosfolípidos de membrana, proteínas y ácidos nucleicos. Exactamente igual. Y con esto pueden darse cuenta de la tremenda cantidad de daño que pueden causar las especies reactivas de oxígeno. Y algo interesante es que las especies reactivas pueden llevar a necroisoncosis o a apoptosis. Y aquí vuelvo a declarar mi ignorancia. ¿En qué manera o de qué forma llevan a uno a la otra? No lo sé. Repito, hasta ahorita hemos visto 3 mecanismos bioquímicos de muerte celular: mitocondria, calcio y radicales libres, que pueden llevar o a necroisoncosis o a apoptosis. Solo en la mitocondria, los agentes causales del daño mitocondrial podrían permitir entender por qué se van o a apoptosis o a oncosis o a necroisoncosis. Pero en el daño por calcio o en el daño por radicales libres, no sé por qué razón van para el uno o para el otro, pero sí puede ocurrir. Eso es importante. La deficiencia de ATP, esa termina como necroisoncosis. No sé que termine como apoptosis. Y aquí tienen un gráfico que ilustra lo que estamos comentando. En este caso es un gráfico ligeramente tramposo, porque sugiere que las especies reactivas se forman solamente en la mitocondria, lo cual no es cierto. Como ya vieron ustedes en el dibujo anterior, se pueden formar en el citoplasma también. Pero en fin, vamos a dejarlo acá de momento. La radiación, las toxinas, la lesión por reperfusión, que ya estudiaremos, facilita que se formen especies reactivas de oxígeno en la mitocondria, que van a salir por los poros de transición que habíamos comentado. Y estas especies reactivas se convierten una en la otra por los mecanismos que ya estudiamos y van a llevar a los daños de las moléculas que hemos visto: lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Daño de membrana, desnaturalización de proteínas y mutaciones o alteraciones del ADN. Y en cuanto a su eliminación, pues esto permitiría reducir sus efectos dañinos que hemos estado comentando. Este dibujo más bien, permite ilustrar la enorme importancia del oxidrilo, que les he comentado a ustedes que es el más importante por el daño que causa, no por su potencia.
Vean ustedes cómo el peróxido vía glutatión se convierte en agua, ahí se elimina. Pero el mismo peróxido vía reacción de Fenton, aquí tienen al hierro que estábamos comentando, el ferroso, interactúa con el peróxido, da origen al férrico y al hidroxilo. Entonces el peróxido, que no es un radical, es una especie reactiva pero no es un radical, se convierte en el hidroxilo, que sí es un radical, y el hidroxilo es el que va a hacer lo que comentábamos, peroxidar lípidos, proteínas y ADN. Los tres van a producir lesiones graves en la membrana, en la desnaturalización de proteínas o en la fractura del ADN que van a llevar a la muerte de la célula. Esto también es un dibujo que no está en su libro, pero ahí lo tienen. Y aquí tienen algunas especies reactivas, el peróxido de hidrógeno, el superóxido, el hidroxilo, el peroxinitrito, y aquí menciona el ácido hipocloroso. Hay radicales de lípidos peroxidados que también pueden causar daño y hay otros más. Eso es de otro texto, el Rubin que les he comentado, pero bueno, sirve para tener una conciencia un poco más clara de dónde vienen y cómo actúan. Estudien la parte que les corresponde, insisto, para los que quieran preguntarlo. Si no está en su libro, no se los voy a preguntar, ¿eh? Bien, entonces ya completamos la parte de especies activas de oxígeno. Vamos a otro mecanismo de daño, defectos de la membrana, que ya habíamos dicho que son críticos para la sobrevida de la célula. Prácticamente casi todos los tipos de muerte celular tienen defecto de membrana, excepto la apoptosis, aunque esto no es enteramente cierto. ¿Qué quiero decir con esto? La célula apoptótica muere. La diferencia está en que en la apoptosis no se rompe la membrana. Eso no quiere decir que sea normal, solo quiere decir que no se rompe. Así que cuando decimos que el cambio de membrana, la alteración de membrana es típica de las otras muertes, pero no en la apoptosis, más bien estamos confesando nuestra ignorancia sobre la apoptosis. ¿Qué va a ocurrir con la membrana? Pues vean ustedes, las especies reactivas de oxígeno van a peroxidar lípidos de membrana. Hay síntesis reducida de fosfolípidos y esto puede ocurrir por actividad del calcio que afecta a mecanismos proteicos o por la ausencia de ATP que impide que se sintetice proteína, como ustedes quieran. Los fosfolípidos se van a romper, puede ser por acción del calcio o por acción de las especies activas de oxígeno. Y anormalidades del citoesqueleto, derivadas nuevamente del calcio con las proteasas que destruyen el citoesqueleto, de la deficiencia de ATP que reduce la síntesis de proteínas del citoesqueleto, básicamente eso. Y por lo tanto lo que vamos a tener es el daño de la membrana mitocondrial, de la membrana plasmática, de los lisosomas, etc. Cuando decimos daño de membrana, fíjense muy bien y con mucho cuidado. No piensen en automático, que es la membrana celular, es cualquier membrana dentro de la célula. Todas se dañan. Obviamente la más importante es la membrana celular, pero bueno, todas se dañan. Y aquí tienen ustedes una figura que ilustra lo que estábamos comentando con el texto. Ahí ven ustedes cómo las especies reactivas de oxígeno peroxidan lípidos, la disminución del oxígeno que reduce la síntesis de ATP lleva a una disminución de la síntesis de fosfolípidos, entonces no va a haber fosfolípidos suficientes para la membrana, o el calcio al aumentar activa fosfolipasas que destruyen los fosfolípidos, y los tres mecanismos llevan a la pérdida de fosfolípidos que afecta a la membrana. Los fosfolípidos van a producir productos de rotura de lípidos que pueden ser también activos contra la propia membrana. Y por supuesto se pueden activar proteasas por el calcio que van a causar daño al citoesqueleto. Así que tienen ustedes que el daño de membrana tiene diversas fuentes o diversos orígenes y es una complicación grave de los otros mecanismos. Por sí misma también se puede dar. Puede haber destrucción de la membrana por ósmosis, por ejemplo. Si ustedes ponen a una célula en un ambiente hiposmolar, se llena de líquido y se puede reventar, sin que haya daño de ese tipo. Y eso nos lleva a que hay muchos tipos de muerte celular, no solamente los que se suelen comentar en su texto. Bueno, el plegamiento anormal de proteínas, les había comentado a ustedes, puede causar apoptosis, es la muerte de las células. Condiciones normales, la proteína es
plegada por las chaperonas. En condiciones normales, una proteína mal plegada es marcada por ubiquitinas y es destruida. Pero si hubiera proteínas anormales, hay varias formas de resolverlo. Se incrementa la destrucción de la proteína normal por las ubiquitinas y los proteosomas. Se reduce la síntesis de la proteína normal, con lo cual tendremos una menor cantidad y menor daño. O se muere la célula por apoptosis. Esa sería la idea cuando ya no se puede eliminar de manera adecuada. Y aquí tienen algunas enfermedades asociadas con plegamiento normal de proteínas, fibrosis quística, que afecta a un transportador de cloro en la membrana celular, la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad de Tay-Sachs, por ejemplo, retinitis pigmentosa, Creutzfeldt-Jakob, Alzheimer, en fin. Vaya, no es algo raro del otro mundo, es algo que podemos encontrar en algunos pacientes. El plegamiento normal de proteínas ese lleva a apoptosis, no lleva a los otros tipos de muerte ni a necroisoncosis hasta donde yo sé. El daño de ADN también lleva a apoptosis, no lleva a otros tipos de muerte. El daño del ADN se puede causar por muchas causas. Por el calcio, que activa endonucleasas, lo fragmenta. Por las especies activas de oxígeno, que peroxidan a los ácidos nucleicos. Por la radiación ionizante que he comentado, la luz ultravioleta, por ejemplo. Por agentes quimioterápicos que pueden destruir el ADN, en fin. Y a veces de manera espontánea, aunque eso es lo menos importante. Lo importante aquí es que el daño del ADN activa la apoptosis. ¿De qué manera? Hay sensores de daño de ADN. Cuando el sensor reconoce daño del ADN, son proteínas sensoras, ¿no? No vayan a creer. Moléculas que van recorriendo el ADN y cuando encuentran que está defectuoso, tiene una rotura, tiene una unión inadecuada entre nucleótidos de la misma cadena o con la cadena opuesta, como fuera, se activa el sensor. Y el sensor activa a otra molécula que se llama P53. P53 se pega al ADN y no le permite transcribirse. Y esto detiene el ciclo celular. Lo siguiente que hace P53 es activar a otras moléculas, GAT45 me parece que se llama una de ellas, que van a reparar el ADN. Si se repara el ADN, el sensor advierte que el ADN está bien, deja de activarse P53, se interrumpe el bloqueo y se reanuda el ciclo celular. No hay problema. Pero si la molécula reparadora no funciona, entonces el siguiente paso es que P53 active a los sensores de apoptosis. Y los sensores de apoptosis, como BH3, van a activar a las moléculas proapoptóticas, como BAX-BAC, y la célula entra en apoptosis y se muere. Así que el ADN, vamos a explicarlo de otra manera, tiene manera de reconocer el daño, bueno, no el ADN, la célula, ¿no? De reconocer el daño del ácido nucleico, bloquear la replicación, activar la reparación, y si falla la reparación, activar la muerte celular. Si lo pensamos un poquito a distancia, puede parecer exagerado. ¿Y por qué se tiene que morir la célula? Recuerde, es una perspectiva antropocéntrica, o sea, muy humana, para decirlo de otra forma, ¿no? Pensemos en las células como personas. Se los he dicho a ustedes anteriormente y lo seguiré usando. Tengo una persona enferma, o un delincuente, vamos a decirlo así, un asesino. Y en un lugar dirían pena de muerte, ¿no? Se muere el asesino para que no fastidie a nadie más. Y alguien diría, no, pobre asesino, ¿no? Producto de una sociedad que no supo comprenderlo, que lo llevó al crimen, no hay que matarlo, quizá hay que ponerlo en la cárcel un tiempo y ya después que se regenere, que regrese a la sociedad, etcétera, etcétera. No voy a discutir ese punto, son temas humanos bastante complicados. Pero lo que sí voy a afirmar es que a nivel celular no hay pasiones, no hay emociones, no hay misericordia. A nivel celular, o funcionas o no funcionas. Si no funcionas, te mueres. Y peor, si no funcionas y además eres un riesgo, con más razón te vas a morir. Y el ADN alterado es un riesgo. Riesgo de tumores, para empezar. Riesgo de enfermedades. Así que una célula con ADN alterado
no se puede permitir que siga viva. Se tiene que morir. Punto final. No estamos hablando de sociedades humanas, no estamos hablando de personas, estamos hablando de células. El bienestar de la comunidad, de todas las células del cuerpo, pues, depende precisamente de mantener la integridad del ADN. Por esto es que estos mecanismos moleculares, carentes de toda emoción y sentimiento, son moléculas, lo que hacen es reparar. Y si no se repara, inducir la muerte de la célula. Por lo que estamos viendo acá. Es un poquito, como podríamos decir, extender demasiado el argumento hasta la parte humana. Pero a mí me parece que vale la pena tocar esos puntos para distinguir que la actividad humana de nuestra práctica médica es diferente de la, ¿cómo podríamos llamarle? Falta de emoción que existe en los libros de medicina. Entonces, lo que vemos con los pacientes es distinto de lo que aprendemos en los textos. Los dos son verdad, o sea, no estoy negando, diciendo que uno sea falso y el otro no, son formas de ver las cosas. Pero es importante atender la diferencia. Bien, decíamos que la inflamación tiene también la posibilidad de causar daño, ya que la inflamación va a inducir la destrucción del tejido. Ya que evoca, o invoca, mejor dicho, la presencia de células con capacidades destructivas por sí mismas, como los macrófagos y neutrófilos que pueden fagocitar o liberar enzimas, o a través de otras células que liberan productos que van a causar daño en el tejido, como los linfocitos que van a liberar linfocinas, y una serie de cosas, citocinas y demás. Bueno, y creo que ese es el resumen de todo lo que habíamos estado comentando. La disfunción mitocondrial tiene muchos orígenes, como habíamos visto. Puede presentarse tanto en la necrosis como en la apoptosis. Puede haber, por un lado, falla oxidativa con disminución de la síntesis de ATP y, por otro lado, la presencia de aumento de poros de permeabilidad que facilitan la salida de moléculas proapoptóticas. Los defectos de membrana que hemos comentado. Y creo que es la última pregunta. ¿Alguno de ustedes había comentado en la clase pasada las características de la lesión irreversible? Y ahorita voy a ahondar sobre eso. Cuando decimos que se ha brincado, que se ha pasado el límite entre lo reversible y lo irreversible? La verdad es muy difícil decir en dónde está la situación. No es nada sencillo. Punto de no retorno. Entonces, su texto propone dos ideas. La primera es la incapacidad para revertir la disfunción mitocondrial. Y la segunda es la de alteraciones profundas en la función de membrana. Analicen con cuidado estas dos frases. Y si lo analizan como yo creo que debe ser, concluirán conmigo en que son dos frases sin sentido. No tienen ningún valor. Se los voy a explicar con un ejemplo. También mis malos ejemplos que suelo usar, pero espero que sea suficientemente claro. El ejemplo es de la vida política y ustedes seguramente lo han escuchado. Vamos a luchar por el cambio. ¿Quién lo dijo? No importa. Pero seguramente han oído eso de vamos a luchar por el cambio. Vamos a cambiar. Esta frase es vacía y digo estúpida, pues, ¿por qué razón? Porque le da al que escucha la opción de escoger qué quiere cambiar y de seleccionar también a dónde quiere cambiar. De tal suerte que toda persona que escuche la frase pensará lo que quiera por su cuenta. Y si se interrogara a 1000 personas que escucharon la frase, quizá tendríamos varias decenas o cientos de cambios diferentes entre sí, tanto lo que se quiere cambiar como el resultado del cambio. Así que el político que dice vamos a luchar por el cambio no está diciendo nada. Simplemente está pidiéndole a la persona que llene la frase como le dé su gana, como quiera, y de ahí resultará lo que fuera. Y si ese político gana la elección, pues podrá decir lo que quiera, porque nunca se comprometió a nada. Por ejemplo, vamos a cambiar, a evitar que haya corruptos. Ajá. Lo que pasa ahora es que los corruptos de antes ya no están, pero hay corruptos nuevos.
Entonces lo que hicimos fue cambiar a los corruptos. No, no mintió, cumplió su palabra, combatió la corrupción de los anteriores, no combatió la corrupción de los actuales. Eso ya sé que es política, pero si ustedes analizan lo que está en su libro, es exactamente igual. La incapacidad para revertir la disfunción mitocondrial. ¿Qué disfunción? ¿De qué me están hablando? ¿Del poro de transición? ¿De la síntesis de ATP? ¿O de qué otra capacidad funcional? ¿La secuestro de calcio? Lo que fuera, pues. ¿Incapacidad para revertir? ¿A qué se refiere con incapacidad? ¿Total o parcial? O sea, no tiene sentido. Jóvenes, les recuerdo que su video debe estar encendido. José Jiménez y Andrea Marisa. No veo sus caras acá en la pantalla. Bueno, y luego profundas alteraciones en la función de membrana. ¿Y eso qué quiere decir? Aquí hago otro ejemplo malo. Alguien es rico. Ah, sí, ¿cómo sabes que es rico? Porque gana 1,000 pesos diarios. Pues algún empresario dirá y se reirá, no, pues 1,000 pesos diarios, eso cualquier pobretón lo gana, ¿no? Yo gano 100,000 pesos diarios. No sé, allá un Carlos Slim que creo que gana mucho más que eso, ¿no? El dueño de la Modelo, de la cervecería Cuauhtémoc, qué sé yo. Entonces, ¿cómo definimos a un rico? ¿Bajo qué criterio? Si yo soy una persona que gana el salario mínimo, cualquier persona que gane 5 veces más que yo, que hay más o menos, va a ser millonario. Y el que gana 5 veces el salario mínimo se va a sentir igual de pobre cuando vea a una persona que tiene una empresa grande y que tiene un buen carro, etcétera, que no se puede comprar con 5 salarios mínimos. Entonces, la riqueza y la pobreza parece que es fácil de definir, pero no es tan sencillo. Un ejemplo malo también. Alguna vez, viendo un programa de televisión, veía de norteamericano, veía a un negro o afroamericano, como dicen ahora los políticamente correctos, que estaba triste porque no tenía trabajo, estaba pobre, en fin, ya saben, la miseria. Entonces llega a su departamento en un edificio, no era una casa como tal, entra a su departamento, prende la luz, se va a la cocina, abre el refrigerador, toma una cerveza, se va a la sala, prende su televisión, y ahí viendo el fútbol está llorando sus penas mientras toma su cerveza. Yo primero que pensé, bueno, y eso es la pobreza en este programa de televisión norteamericano. Pobreza, váyanse ustedes, no quiero decir que vayan muy lejos, a la montaña en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas o aquí mismo en Yucatán. Hay pueblos donde la gente no tiene piso, más bien piso de tierra, pues, casa allá de bajareque, como decíamos, de palitos, pues, con lodo, en fin. Los cochinos andan por todos lados, si es que tienen algo. A veces sobreviven o mal comen lo que fuera. O sea, la miseria de un lugar es tesoro de otro en otro sitio, ¿no? Así que lo que quiero decir es que definir algo de una manera imprecisa no sirve. Profundas alteraciones. ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe? Así es que estas dos frases no me gustan porque son frases que no precisan lo que hay. ¿Y cuáles son entonces las diferencias? Hay dos, porque por supuesto que existen, no están en este libro. Hace muchísimo tiempo lo propuso el doctor Roy Pérez Tamaya en un libro inconseguible ahora, yo lo tengo afortunadamente, se llama Patología Celular, Subcelular y Molecular. Se publicó hace como 50 años, algo así, para que vean que no son ideas nuevas. Y los dos cambios que hay, que hablan, que marcan el límite entre reversible y irreversible son, primero, la rotura de la membrana celular. Si se rompe la membrana celular, definitivamente es una lesión irreversible, no hay de otra. No quiere decir que si la membrana está íntegra sea reversible necesariamente, podría ser irreversible con la membrana íntegra, pero no lo sabemos. Solo podemos estar seguros de la irreversibilidad cuando se rompe la membrana. Espero que quede clara esa idea, ¿eh? Insisto, el hecho de que sea entera no quiere decir que pueda revertir siempre, quizá no revierta, pero si la veo rota ya estoy seguro de que no va a revertir. La segunda alteración es la presencia de densidades amorfas en la mitocondria, que en algún dibujito que vimos en alguna clase previa se los mostré a ustedes. En sus libros lo mencionan de pasada, así como que es una sola frase perdida en el texto. Esas densidades amorfas no queda muy claro qué son.
pero se parecen muchísimo a depósitos de calcio. Y recordemos que una de las alteraciones que hay en las células es el aumento de calcio citoplásmico. Ojo, si aumenta el calcio en el citoplasma, la cantidad de calcio en los sitios de secuestro, que sería el retículo plásmico liso y la mitocondria, también va a aumentar, porque ya no se va a escapar al citoplasma, porque en el citoplasma hay mucho más calcio. En el caso específico de la mitocondria, la cantidad elevada de calcio en la matriz mitocondrial permite que precipite y que se formen masas de calcio en el interior de la mitocondria. Y eso es un dato de lesión irreversible. Esos son los dos datos, seguro, sin duda, que su libro creo que no menciona como debe ser, con el énfasis adecuado. Yo se los hago notar, que realmente nos dicen que hay problema. No es lo mismo decir inhabilidad para revertir disfunción, que es una frase que quién sabe qué quiere decir, a decir se rompió la membrana, punto. Hay un hoyo, se ha roto, ahí no hay duda. No es lo mismo decir profundas alteraciones que decir veo con el microscopio electrónico una densidad amorfa. Ahí está, entre las crestas de la membrana interna. Se ve con microscopio electrónico. Bueno, el problema es que estas alteraciones obviamente se ven con microscopio electrónico, no las podemos ver con microscopio óptico. Y además ya sabemos que cuando en un microscopio óptico vemos alteraciones de la célula, lo más probable es que ya esté muerta mucho antes de que se hubiera tomado y captado del tejido. Otro dato clínico, aquí sí es importante para ustedes que se van a graduar algún día y ver pacientes, es algo que ya comentamos. La rotura de la membrana permite el escape del contenido celular y podemos cuantificar en el plasma estas contenido celular que ha escapado, enzimas, pues, básicamente, o algún componente molecular, alguna proteína estructural como la troponina. Entonces, si yo veo elevación de aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, perdón, deshidrogenasa láctica, alteraciones hepáticas. Si yo veo elevación de proteína sinasa, deshidrogenasa láctica, etcétera, infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuantificación sérica nos puede dar una idea clínica de que sí hay muerte celular y hasta cierto punto, dependiendo de cuánto se eleven las enzimas, podemos tener una idea, repito, imprecisa, pero bueno, cierta idea de qué tanto daño hay en el órgano que estamos estudiando. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, aclaración? Nada. Bueno, aquí terminamos esta presentación, que es la número 10. Hay una manita de Paula Regina, ¿alguna? ¿Sí? ¿Escucho? Mi micrófono. Sí, escucho, Paula. Nada. Paula, levantaste tu manita, te has apagado tu micrófono. Nada. Si no vas a Es lo que preguntar... está diciendo, doctor, que no funciona su micrófono. Sí, es que estaba trabado mi micrófono. Ah, Bueno, la pregunta era que, es que en el libro, ajá. ¿Qué dice el libro? dice un tercer punto que decía pérdida de la integridad de la estructura del ADN y cromatina. En donde dice características de la irreversibilidad, igual mencionaba ese punto. Sí, pero ahí hay un factor, hay la posibilidad de reparación del ADN. Ah, ok. Y ajá. Cuando ocurre el aumento de proteínas porque se escapan de las proteínas intracelulares cuando se rompe la membrana, eso solo ocurre en la necrosis, ¿no? No ocurriría en la apoptosis. Bueno, En la oncosis. en la necroptosis, en la piroptosis, entonces también ocurre aumento de enzimas. Ok, También, pero sí. en la apoptosis no En la ocurriría apoptosis eso. no, por definición no, porque no se rompe la membrana celular. Ah, ok.
Ya, eso es todo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que tienen su manita. Nada. Bueno, tratemos de abrir otra presentación. Cuatro. Seguía apoptosis. Ya se me perdió acá. Las 6. Quedó arriba las 6. Acá está. Bien, ahora vamos a ver apoptosis. Esta figura ya la vimos, se acordarán ustedes, está en el libro de Dr. Guido Maino. Y habíamos revisado este lado de la imagen, en el cual una célula normal se hinchaba, a eso le llamamos oncosis, y después de que muere, sufre necrosis. Y de este otro lado tenemos a una célula normal que se hace más chiquita, y después de que muere, sufre también necrosis. Aunque en este caso es ligeramente diferente porque no se rompe la membrana, entonces no hay respuesta inflamatoria, pero sí aparecen fagocitos también que van a eliminar los cuerpos apoptóticos. Y esto es lo que importa, ¿no? Que tanto la oncosis como la apoptosis llevan a necrosis, porque la necrosis son los cambios que ocurren después de que la célula ha muerto. Veo que David Manuel tiene levantado su manita, ¿sí? ¿Qué nos quieres preguntar? No, ya nada, profe, es que no cargaba la diapositiva, pero ya cargó. Ah, entonces baja la manita. Bueno. La apoptosis, programa de suicidio celular. Creo que les comenté a ustedes en alguna clase previa que la frase suicidio celular sí es correcta, porque a semejanza de lo que haría un suicida humano, que tiene que invertir energía y dedicarle algo de esfuerzo a suicidarse, la célula que tiene apoptosis también invierte energía, síntesis proteica, en fin, para poder suicidarse. La célula tiene que destruir su ADN, fragmentarlo de la forma más apropiada y modificar también su citoesqueleto y demás para producir los cuerpos apoptóticos que vamos a ver. El cuerpo apoptótico es el conjunto de fragmentos que quedan de la célula y cada fragmento tiene citoplasma y membrana y puede tener o no parte del núcleo de la célula. Hay que insistir, esto es parte de la definición de apoptosis, que la membrana celular no se rompe. Y sin embargo, la célula se divide en porciones. ¿Cómo ocurre esto? Recordemos que la membrana en general es un mosaico fluido. Y el mejor ejemplo que tengo para ilustrarlo es el de las pompas de jabón, que están formadas precisamente por moléculas con un componente graso que en contacto con el agua y con el aire forman las burbujas de jabón. Ustedes habrán visto a esas gentes expertas con burbujas de jabón que pueden poner una burbuja pegada a otra burbuja o meter una burbuja dentro de otra o, lo que a mí me interesa más, dividir una burbuja. De una burbuja grande sacan 2 o 3 o 4 burbujas más pequeñas. Y esto se debe a que la fuerza para separar las moléculas que hacen la película de la burbuja pueden separarlas sin que se rompa estrictamente hablando, de tal suerte que se mantienen las burbujas aunque se vayan dividiendo a partir de una burbuja de mayor tamaño. Ese es el concepto que yo uso para tratar de entender cómo la membrana plasmática puede dividirse en cuerpos apoptóticos sin que se rompa. Esa sería más o menos la idea. Otra cosa importante es que el cuerpo apoptótico se vuelve sabroso, se vuelve agradable para los fagocitos, y eso también tiene su truco. Y en fin, estos fagocitos rápidamente son eliminados. Es muy importante lo de la eliminación rápida de los fragmentos de los cuerpos apoptóticos,
porque esto contribuye a que no se dé la respuesta inflamatoria. No se trata solamente de que la membrana no se rompa, sino también de que los cuerpos no persisten en la zona de la muerte de la célula, es rápidamente eliminado. Ese es el punto que interesa aclarar. La apoptosis puede ser fisiológica o puede ser patológica. Puede ser normal o puede ser anormal. Por eso les decía a ustedes que no me gusta la idea de muerte celular programada, porque nadie programa el accidente, nadie programa la enfermedad. En cambio, si la apoptosis fuera fisiológica al 100%, sí sería programado, pero no es así. Así que eliminen de su mente eso de muerte celular programada, es una frase incorrecta. Y vamos a revisar rápidamente los dos tipos de apoptosis, la fisiológica y la patológica. Recordemos que cuando nos desarrollamos como seres humanos, todo comienza con la implantación. La formación del cigoto da más adelante a un blastocisto, y el blastocisto, al caer a la cavidad uterina, se tiene que pegar al endometrio e implantarse. Pues bien, ¿qué tiene que hacer el trofoblasto del blastocisto para poder penetrar en el endometrio, inducir la muerte de las células superficiales del endometrio, las células del epitelio superficial? Eso sería por apoptosis. Luego tenemos organogénesis. Ustedes saben que nuestros órganos se van formando. Pues bien, cuando esto ocurre, hay células que mueren. Un ejemplo sencillo. Voy a ver si se alcanza a ver mi mano en la pantalla. Ustedes, si revisan su mano, ven claramente la palma y los 5 dedos. Cuando se forma el embrión, lo primero que hay es una yema, una pequeña porción que sobresale del embrión. Más adelante la yema se alarga, ya tienen una aleta. Después esa aleta luego se forma como una paleta, una especie de remo. Y del remo luego salen unos surcos que no son completos, que van a formar los futuros dedos. Pero esos surcos se tienen que dividir uno del otro para que cada dedo se separe. Así que el tejido que está entre dedo y dedo tiene que morir para que los dedos estén separados. Si no se separan, los dedos quedan unidos y entonces podríamos tener una sindactilia. Y ese es un ejemplo entre muchos que ocurren en el cuerpo para explicar por qué hay células que deben morir para que se formen nuestros órganos. Y si no mueren, vamos a tener problemas serios. La involución durante el desarrollo. Hay estructuras que se forman y que deben desaparecer. La notocorda, por ejemplo. La notocorda, que es fundamental para la estructuración del embrión trilaminar, para el posterior, anterior, para el cefálico, caudal y los laterales, se queda reducida a un vestigio que es el núcleo pulposo del disco intervertebral. Pero aquella notocorda del embrión en general desaparece. El conducto tiroglós, que va de la lengua a la parte anterior del cuello. Una vez que se forma la glándula tiroides, debe desaparecer completamente. Y si persistiera, produciría alteraciones. Y bueno, no ocurre con los humanos, ocurre con insectos y otros bichos por allá, la metamorfosis. En la metamorfosis, el sujeto cambia radicalmente su estructura y esto implica que aparezcan cosas y desaparezcan cosas y esto requiere apoptosis. Repito, la metamorfosis no ocurre en seres humanos, pero es un ejemplo de apoptosis. Ya habíamos dicho que la frase muerte celular programada no debe usarse. Es mejor hablar de suicidio de la célula. Y por cierto, también hay casos en los cuales la necrosis la necrosis-oncosis se relaciona con una programación de muerte. Y es la necroptosis, que está a medio camino entre apoptosis y necrosis-oncosis. Por eso lo de muerte celular programada, insisto, hay que eliminarlo. Seguimos con las alteraciones fisiológicas. La involución de tejidos con el retiro de la estimulación hormonal. Aquí hay algunos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, en el ciclo menstrual. Cuando yo estudiaba medicina hace muchísimos años,
nos enseñaron que las células del endometrio morían, tenían necrosis y por eso una mujer menstruaba. Pero ahora sabemos que no es así. Lo que ocurre es que el cuerpo amarillo menstrual recibe un estímulo hormonal para mantenerse, pero si no hay implantación, ya no recibe la gonadotropina coriónica, entre otras, liberada por el trofoblasto del embrión en desarrollo, y este cuerpo amarillo menstrual deja de producir progesterona. Y el retiro de la hormona es lo que causa la muerte del endometrio, y al morir el endometrio por apoptosis se da la menstruación. Esa es la forma correcta de entenderlo. En una mujer que alcanza la menopausia y queda ya sin función hormonal, o se reduce, desaparece casi su función hormonal, si quedara algún folículo ovárico, ese folículo desaparece, queda un cuerpo atrésico. No es un cuerpo blanco, no se me vayan a confundir. Los cuerpos blancos son los folículos que maduraron hasta la fase terciaria y se rompieron. Los cuerpos atrésicos son productos de folículos que nunca maduraron y que se murieron. Y esto ocurre con todos los folículos después de la menopausia. Y es por apoptosis. Cuando una mujer se embaraza, tiene a su bebé, le crecen las mamas y es una adaptación para la lactancia. Ahora bien, después de que deja producir leche la mama, cuando el bebé ya no va a recibir su alimento, entonces la mama regresa a su tamaño anterior. Para eso hay que entender que la mama creció porque aumentó el número de células. Ahora bien, si ya no va a producir leche, ya no se necesitan tantas células. Entonces se van a reducir el número de células. Por eso la mama se hace chiquita. Nuevamente esto ocurre por apoptosis. Y en los varones también hay tejidos sensibles a la estimulación hormonal. Uno de ellos es la próstata. La próstata se mantiene sana y con el tamaño que le toca normal, mientras el varón tenga estimulación hormonal. Pero si se retiran los testículos, por ejemplo, cuando hay cáncer de próstata, que ya no se suele hacer, es raro, o cuando se da un tratamiento médico para bloquear la actividad androgénica, que sería otra forma, que es lo más habitual ahora, entonces la próstata deja de recibir el estímulo hormonal y se hace atrófico. Es algo importante. Así que esos son ejemplos en los cuales apreciamos cómo el estímulo hormonal es importante para mantener una población de células. Luego tenemos poblaciones de células que suelen proliferar. Y aquí tenemos a los linfocitos inmaduros de la médula ósea y del timo. Recuerden ustedes que la médula ósea y el timo son órganos inmunológicos centrales en los cuales se educan, es una forma eufemística de decir que se seleccionan por muerte, a los linfocitos que reaccionan con antígenos propios, que no deben salir. Si un antígeno contra linfocitos propios se escapa de un órgano central, va a causar una alteración inmunológica, una enfermedad por autoinmunidad. Por lo tanto, cualquier linfocito autorreactivo tiene que morir y eso se logra por apoptosis. Y recordemos que hay una gran cantidad de linfocitos. Se dice que en el timo, por ejemplo, 94-95% de todos los linfocitos mueren porque reconocen antígenos propios y mueren por apoptosis. Así que es una gran cantidad de células. Después recordemos que en el intestino, el epitelio intestinal, sobre todo el de las glándulas o criptas, se está replicando constantemente porque se están perdiendo muchas células. Pero también es verdad que la replicación puede sobrepasar el requerimiento de células, de tal suerte que si hubiera células en exceso, estas van a morir para mantener una población constante. ¿Se han preguntado ustedes por qué al alcanzar cierta edad, cuando ya somos adultos maduros, maduros biológicamente hablando, no me refiero al intelecto ni a las emociones ni nada de eso, ya dejamos de crecer? Pero dejar de crecer en el sentido de que ya no somos más grandes, ni más altos, ni más gruesos, etc., no significa que las células dejen de dividirse. Significa nada más que se mantiene la población celular con un número constante de células. Eso significa que si se producen menos células de las necesarias,
se producirán factores de proliferación que hará que aumente la relación de proliferación y haya el suficiente número para cubrir la demanda. A la inversa, si hubiera un exceso de producción de células, pues ya no hay manera de dejar de producir. Bueno, quizás se reduzca la producción, pero las que ya se formaron, pues no hay manera de regresarlas a menos que las matemos, que es lo que se hace. Si ya se formó y sobraba, se muere. Esa es la idea fundamental. Así que es lo que ocurriría en el intestino. Y hay condiciones en las cuales la población celular es una, pero bajo otra condición aumenta. Respuesta inmunológica e inflamación. Por ejemplo, si tengo una reacción inmunológica contra el virus que está de moda ahora, ¿no? El COVID, el virus me infecta y reacciono contra él, voy a formar una gran cantidad de linfocitos T o B que van a reaccionar contra él. Pero una vez que se establezca una respuesta adecuada, ya no voy a necesitar tanto linfocito. Entonces los que sobraron se van a morir. O en el caso de la inflamación aguda, supongamos que tengo un traumatismo y tengo una fractura de hueso, ojalá que no ocurra, pero en fin, voy a tener una inflamación intensa en la zona de lesión. Pero una vez que el tejido se repare, o que se controle el fenómeno inflamatorio porque el hueso regrese a su lugar, etcétera, todas las células que había en exceso tienen que desaparecer. Así que todos esos son eventos fisiológicos necesarios. Bueno, ¿y qué ocurre en condiciones patológicas? Algo muy importante, lo patológico. Daño del ADN, ya habíamos hablado de ello. Lo vimos hace un momento en la presentación anterior. Cualquier daño del ADN va a terminar en apoptosis, sea por radiación, especies activas de oxígeno, por actividad endonucleares activadas por calcio, por medicamentos, lo que fuera. Existe una primera oportunidad de repararlo, pero si falla la reparación, se activa la apoptosis. La acumulación de proteínas mal plegadas, que ya hemos comentado 2 o 3 veces, especialmente cuando ocurre dentro del retículo endoplásmico rugoso, entonces vamos a tener la muerte de la célula por apoptosis. Infecciones, algo muy interesante. Cuando la célula está infectada puede inducirse la apoptosis de la célula infectada. Es, por ejemplo, a través de un linfocito que lo va a eliminar. El linfocito T, de hecho, lo que hace es inducir la apoptosis de la célula alterada. Y lo mismo ocurre con las células tumorales. Hay una respuesta inmunológica contra los tumores, no siempre es eficiente, pero en ocasiones sí hay una respuesta inmunológica que lleva a la muerte de las células tumorales. Y eso permite controlar hasta cierto punto el desarrollo del tumor. Una buena respuesta inmunológica permite que el tumor crezca más despacio y quizá no sea tan agresivo. Y esto lo comentaremos más adelante, pero se los puedo anticipar. En ocasiones una persona puede curarse solita por sí misma de un tumor, de un cáncer inclusive, simplemente por la respuesta inmunológica. Pero es muy raro. Cuando esto ocurre, la gente sencilla que no sabe medicina ni sabe inmunología, y en ocasiones, aunque lo sepa, saber medicina no garantiza tener criterio, a eso le llaman milagro. Aquí me pueden quemar en leña verde algunos fervorosos creyentes, pero yo lo sostengo. Hay personas que tenían un cáncer, las más comunes suelen ser de piel, melanoma y algunos cánceres de riñón, son los que se ha reconocido. Pueden morir espontáneamente por una serie de alteraciones que ya veremos cuando estudiemos neoplasia. De tal suerte que esto podría ser una explicación, es una explicación para este fenómeno. Es rarísimo, no vayan a esperar que el paciente se cure solo si tiene un tumor, de ninguna manera. Solo estoy diciendo que es una explicación para un evento ocasional. Y también puede haber atrofia de los órganos por cualquier problema. Falta de nutrientes, falta de estímulo hormonal que habíamos comentado, etc. Aquí el ejemplo que da es obstrucción de un conducto de secreción. Cuando se obstruye el conducto, no puede salir el producto de secreción y esto lleva a que las células vayan muriendo, inducidas por la apoptosis, ya sea el aumento de presión, etc. Y aquí tienen el dibujo correspondiente en su texto. Recuerden que vimos el que
explicaba la parte de necrosis oncosis y aquí vemos el de apoptosis. Tenemos a la misma célula, los mismos organitos importantes, la membrana celular, la mitocondria, el retículo endoplásmico, el núcleo que no es un organito, ya lo hemos comentado, los lisosomas, la forma de la célula que es más o menos rectangular en un plano, y vemos que la célula no se hace más grande. Primer punto, no se hace más grande. También la forma no se pierde. Recuerden que la forma nunca se pierde. La forma se cambia, se altera. Y aunque no tiene mucho aspecto, con un poco de imaginación, es esférica. ¿Por qué razón no es esférica? Porque le están saliendo los cuerpos apoptóticos y tiene las burbujas producto de la destrucción del citoesqueleto de membrana. Pero podemos ver cómo se empieza a fragmentar el núcleo. Pero más que fragmentarse el núcleo, no son pedazos, le empiezan a salir como burbujas, parecido a lo que ocurre con la célula. Y esto se debe a que el núcleo se fragmenta de una manera diferente de lo que ocurre en necrosis oncosis. Eso se los voy a explicar un poquitito más adelante. Y tenemos entonces la formación de los cuerpos apoptóticos. El cuerpo apoptótico siempre tiene membrana y citoplasma. Y casi siempre tiene fragmento de núcleo, no necesariamente. Les decía a ustedes que lo importante es la parte dogmática. No se rompe la membrana, por lo tanto no se evoca inflamación, no se reconocen enzimas séricas. Y además se vuelven sabrosos, lo cual facilita que las células fagocíticas los eliminen rápidamente. Ahí tienen ustedes la secuencia. Y aquí tienen una fotografía donde podemos apreciar en la piel a una célula en apoptosis. Sabemos que es piel porque reconocemos los diferentes estratos, el basal, el espinoso, el córneo por acá, en fin. Y bueno, pueden ver claramente todas las capas de la epidermis. Generalmente se ven las 4. Ya saben ustedes que solo son, que está completo en la piel gruesa. Y aquí tienen a la célula apoptótica. Y esto que ven acá es la melanina producida por los melanocitos. Estos son los queratinocitos. Los melanocitos son estos más claros. Aunque no siempre es claro si son los melanocitos porque se pueden confundir con células de Merkel. Pero bueno, suponemos que son los melanocitos. El melanocito no se queda con el melanosoma, se lo pasa al queratinocito. Por eso sabemos que los queratinocitos son los que se tiñen con la melanina. Y por la cantidad de melanina, esa persona es de piel oscura. No negro, pero sí bastante moreno. No importa, eso es nada más para que vean que la histología ayuda a algo. Vamos a explicarlo. Aquí tienen al cuerpo apoptótico. Recuerden que es más pequeño que la célula normal. Ustedes podrían decir, como el payaso broso, ¿no? Órale, ¿cómo que más pequeño si lo estoy viendo más grandote? Explicación. Este corte de piel nos muestra a las células de la epidermis de perfil. Los cortes de piel siempre por convención se toma la foto con la epidermis arriba, el estrato córneo arriba y con la dermis abajo, siempre. Las células de la epidermis, los queratinocitos, son parecidos a un hexágono. Hagan de cuenta un ladrillo de la casa, pero con forma hexagonal. Y están dispuestos en capas. Entonces, si hacemos este corte, imagínense ustedes que un ladrillo lo cortamos y lo estamos viendo de lado. Así que lo que estamos viendo aquí es apenas una rebanada de toda la célula. La célula se extiende mucho más hacia atrás y hacia adelante. Obviamente no lo vemos porque esto es un plano, es una imagen. Y teniendo eso en cuenta, cualquiera de estas células es mucho más grande que esto que se ve acá. Esto es esférico. Bueno, recuerden que en histología tratamos de esforzarnos para verlo en 3 dimensiones, aunque solo son 2. ¿Y cómo sé que es esférico? Muy sencillo. Porque tanto en la mitosis como en la apoptosis, la célula altera su citoesqueleto. Y cuando la célula no tiene un esqueleto armado que le dé forma, espontáneamente toma forma de esfera. Simple y sencillamente, tomen ustedes algo, una membrana suave,
No digo un globo porque el globo tiene una forma definida por la cantidad de hule y la forma en la que está hecho, pero bueno, algo parecido a un globo. Y permitan que este globo se llene de agua y la forma que va a tomar va a ser esencialmente esférica porque las presiones se van a distribuir de forma uniformemente en toda la superficie. Así que si tengo una bolsita llena de líquido que no tiene ninguna estructura que le permita tomar una forma definida, espontáneamente por la distribución pareja, homogénea de presiones, va a tomar un aspecto esférico. Y si corto una esfera, pues lo que voy a ver es un círculo. Así que si son muy puristas me dirán es una imagen, es un plano, es un círculo. Pero bueno, si recurrimos a la imaginación del histólogo, esto es una esfera. Así que si ustedes comparan un enorme ladrillo hexagonal cortado de lado con esta pequeña esfera, pues esto es mucho más chiquito que el otro. Espero que eso haya quedado clara este primer punto. Segundo, vean que el rosado es más intenso. Eso sugiere que hay más concentración del citoplasma y tiene menos agua. Eso explica por qué es más pequeña la célula, más compacta, es más eosinófila. Tercero, vean el núcleo es más oscuro, pero es irregular. Vean esos núcleos, se ven más claros. Así que este núcleo también es más compacto. Y por último, pues vean que no hay respuesta inflamatoria ni nada, así que todo esto nos lleva a afirmar que esta es una célula en apoptosis. Siguiente punto. Las células en apoptosis son pocas. La probabilidad de que yo vea una célula apoptótica en un solo corte, en un tejido, es muy, muy baja. De tal suerte que si yo veo una célula apoptótica, hay dos opciones. O tuve mucha suerte, que puede ser una explicación, o la otra opción es que hay muchas células en apoptosis. Ahora bien, si en un corte veo dos células en apoptosis, ahí no hay la menor duda. Hay un montón de células en apoptosis. Esto yo lo llamo el efecto, bueno, no efecto cucaracha, pero parecido, ¿no? El signo de la cucaracha, digamos. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes se levantan en la noche, van a la cocina de su casa a tomar agua, prenden la luz y ven una cucaracha corriendo en el piso. ¿Qué van a pensar? ¡Oh, una cucaracha! Puede ser. Pero lo más probable es que piensen, si hay una, hay 50 escondidas. Eso es lo que vamos a pensar acá. Si yo ya vi una, hay muchas más por allá escondidas. Entonces, encontrar un cuerpo apoptótico nos está hablando de que hay actividad apoptótica en el tejido que estamos examinando. Esta es una micrografía electrónica que nos muestra exactamente lo que estamos comentando. Aquí tienen cuerpos apoptóticos. Y estos son núcleos enormes de células que están más o menos viables. Aquí ya son también cuerpos apoptóticos. Estos son cuerpos apoptóticos. Es un tumor. Y desde que yo vea varias células en apoptosis, aquí hay dos, es que hay un montón de células de esa manera. Nuevamente, les comentaba a ustedes que si yo tengo un tumor con mucha apoptosis, ese tumor quizá no crezca tan rápidamente como otro que tenga menos apoptosis, e inclusive pudiera darse ahora sí que el milagro de que el tumor se muera y me cure espontáneamente de un cáncer horroroso. Nunca hay que esperar milagros, acuérdense ustedes, ¿eh? Si encontramos a un paciente con un tumor, hay que tratarlo. Eso es obligatorio. Y aquí tienen ustedes diversas imágenes con diversas técnicas microscópicas que nos permiten ver células en apoptosis. Aquí están los diversos fragmentitos de la célula en apoptosis. Bien, ya les habíamos comentado a ustedes que estas células apoptóticas rápidamente son eliminadas por macrófagos. Por cierto, apoptosis es más o menos, si me acuerdo bien, se define etimológicamente, perdón, se refiere a la caída de algo que cae. Y es que las primeras personas que describieron la apoptosis de una manera, digamos, poética, pensaron que se parecía a la caída de las hojas de los árboles en el otoño. De ahí su nombre. Por eso la idea de apoptosis. Recuerden que la epidermis siempre va arriba y la dermis abajo. La apoptosis muchas veces la vemos, o casi siempre la vemos en la epidermis. Y esa célula apoptótica cae, digamos, y aquí abajo es fagocitada. Y por eso de ahí se originó el nombre. Todo lo que están viendo aquí es una descripción de lo que ya les he comentado a ustedes.
Si nosotros vemos una figura de apoptosis, no digamos si vemos 2, quiere decir que hay muchísimas células en apoptosis en la zona y que no produce inflamación, etc. Bien, esa es la morfología. Pasemos a la bioquímica. Les dije a ustedes en la clase pasada que hay enzimas relacionadas con la apoptosis, que son las caspasas. Estas caspasas están presentes de forma inactiva y se tienen que activar. Y eso es lo que lleva a la célula a la muerte. La apoptosis tiene dos etapas, la fase iniciadora y la fase ejecutora. Y lo que quizá no quede muy claro es que la fase iniciadora tiene dos formas, la intrínseca y la extrínseca. Entonces es como una Y. ¿Por qué digo que es como una Y? Porque la iniciación tiene dos partes y las dos partes confluyen en un solo brazo que es la ejecución. Esa es la idea. Voy a tratar de explicárselos con el dibujo inmediatamente. ¿Cuáles son las dos partes iniciadoras? La intrínseca y la extrínseca. La intrínseca también se llama mitocondrial. Intrínseca porque la mitocondria está dentro de la célula. Y del receptor de muerte, que es la extrínseca, porque viene una señal desde afuera que le dice a la célula, te vas a morir. Y aquí lo tienen. Este es un brazo de la intrínseca. Este es el otro brazo de la intrínseca, la vía de muerte. Y vean cómo confluye y se va a por la parte ejecutora. En la vía intrínseca tienen un letrerito que dice lesión celular, donde habla de que esta lesión puede ser por ausencia de los factores de proliferación. No es que eso induzca lesión propiamente, pero recuerden que una célula siempre está en el equilibrio de la muerte, del favor de la vida, pues, pero a punto de morirse. Y si no se muere es porque recibe señales que le indican que viva, que se mantenga bien. Así que, si le retiro esas señales de vida, se va a morir. Por radiación, por radicales libres, por calcio, etcétera, o por plegamiento normal de proteínas. Vean ustedes que la primera rayita naranja activa la familia de sensores. Los sensores van a activar a otra familia que se llama de efectores. Y tenemos también a un grupo que son los reguladores. Los reguladores son bloqueadores de los efectores de ese tipo. Entonces, aquí viene un problema grande. Porque resulta que todo este grupo se llama familia de BSL2. Pero dentro de la familia de BSL2 hay un grupito que también se llama BSL2, pero que solo tiene función antiapoptótica. Así que es medio caótico esto, espero que quede claro. Las moléculas que regulan la apoptosis, todos los tipos moleculares, se les ha llamado de BSL2. Pero dentro de ese grupo hay uno que también se llama BSL2, que solo tiene función antiapoptótica. Los tres grupos son los sensores, los proapoptóticos o efectores y los antiapoptóticos o reguladores. Los proapoptóticos y los antiapoptóticos, los efectores y los reguladores, están en equilibrio favor regulador. Eso mantiene viva la célula. Pero si se da la lesión, entonces predominan los efectores, los proapoptóticos, y esto activaría la mitocondria. Recuerden que es la vía intrínseca o mitocondrial. Esto permite que se abran los poros de transición y que se escape el citocromo C. Y esto va a permitir que se activen las caspasas. Entonces ahí tienen la primera vía. La otra vía, por el receptor de muerte, se recibe un factor que activa al receptor de muerte y este activador va a activar a las caspasas que van a llevar a la muerte a la célula. Hay caspasas iniciadoras y caspasas ejecutoras. Las caspasas ejecutoras van a actuar sobre el núcleo, activando endonucleasas y fragmentando al ADN, y sobre el citoplasma, dividiendo el citoesqueleto, perdón, y haciendo que la célula pierda el citoesqueleto y tome esa forma esférica que les platicaba a ustedes. Y esto va a permitir, de una manera que no está muy bien explicada, que se formen los cuerpos apoptóticos que contienen organitos, citoplasma,
algún fragmento de núcleo y la membrana celular que no se rompe. Vean ustedes que en la superficie del cuerpo apoptótico existe un producto que hace que la célula sea más sabrosa, fosfatidilcerina. Este fosfolípido lo hace más adecuado para ser fagocitado. No es el único, hay otro por allá, pero bueno, es el más importante. Entonces tienen una secuencia leve de lo que es apoptosis, pero vamos a analizarla con más cuidado. Revisemos la vía intrínseca o mitocondrial. ¿Qué ocurre en una célula normal? Figura A. Tienen el factor de proliferación y su receptor. Llega el factor de proliferación y permite o se activa que haya moléculas antiapoptóticas que mantienen cerrado el poro de transición. Esta cosita verde que ven en la pared de la mitocondria es el poro cerrado. Y como está cerrado, no se escapa la bolita roja que es el citocromo C, que aquí lo dibujaron en el espacio intermembranoso y otros lo dibujan en la matriz mitocondrial, pero en fin. Y el poro parece que está metido en la membrana externa y no en la interna, pero bueno, esto varía de un dibujo a otro, es algo muy curioso. El caso es que aquí la mitocondria está bien, no se escapa el elemento proapoptótico y la célula sobrevive. Pero ¿qué ocurre si no hay el factor de proliferación o si hay daño del ADN? Se activan los sensores, el BH3 por ejemplo. Los sensores van a activar a las moléculas proapoptóticas, BAX por ejemplo, y en este caso, la ausencia de estos elementos, como los factores de proliferación o la presencia del daño, permite que se abra el poro de transición y que salga las moléculas como el citocromo C. El BAX van a permitir que se abran los poros. Sale el citocromo C que activan a las caspasas ejecutoras y la célula muere por apoptosis. Aquí está un poco más clara la idea de los tres grupos de moléculas que se llaman BSL2. Toda la familia se llama BSL2, pero dentro de los antiapoptóticos o reguladores hay BSL2 también. Pregunta de examen por si tienen duda. Antiapoptóticos, BSL2, BSLXL, MSL1. Estas, acá lo dice su libro, membrana mitocondrial externa, también en el citosol, retículo endoplásmico, permiten que el poro esté impermeable y que no se escape el citocromo C. Proapoptótico, BAX. Estos activan al poro y permiten que aumente la permeabilidad y se escapa el citocromo C, lo que habíamos visto. Y los sensores, cuando el sensor se activa el proapoptótico y lleva a la célula a la muerte. Tenemos BAT, BIM, BIT, PUMA, etc. Y el grupo de BH3, estos son solamente sensores y regulan el balance entre los proapoptóticos y los antiapoptóticos. Así que yo cuando les pregunto a ustedes sobre BSL2 me voy a referir específicamente a los antiapoptóticos. Y cuando me refiero a los otros, les diré su nombre. Si les pregunto qué es BAX o BAC, ya saben ustedes que deben responder que son moléculas proapoptóticas que facilitan la apertura del poro de permeabilidad mitocondrial. Si les digo a ustedes PUMA, BIT, etcétera, ya saben que son sensores. Y si es BCLXL, etcétera, ya saben que son antiapoptóticos. Bien, el citocromo cuando se escapa de la mitocondria se une a APAF1, factor 1 de activación de apoptosis, va a formar el apoptosoma. Hay varios somas que vamos a aprender primero. El apoptosoma es una especie de rueda de carro que va a activar a la caspasa 9, muy importante que se lo aprendan, que activa a otras caspasas. Hay un montón de caspasas, pero solo vamos a aprender unas cuantas. Y esto va a hacer que se activa, esta es una iniciadora, activa las ejecutoras que van a llevar a la apoptosis. Hay otra proteína de mitocondria, SMAC diablo, llega al citoplasma donde bloquea, neutraliza al inhibidor de apoptosis. Ojo, el inhibidor de apoptosis inhibe la apoptosis, obviamente.
Si yo inhibo al inhibidor de apoptosis, voy a permitir la apoptosis. ¿Sí queda claro? Si bloqueo al inhibidor, pues se va a dar lo que el inhibidor no permitía, que ocurriera la apoptosis, el IAP. El IAP, el inhibidor de apoptosis, normalmente bloquearía la activación de caspasas, perdón, incluyendo a la ejecutora. Aquí ya mencionan una ejecutora que es caspasa 3. Este dibujo no está en su libro y vean cómo los componentes están ubicados en otro sitio. Aquí tenemos al poro de permeabilidad mitocondrial. Normalmente está cerrado, pero cuando se abre se escapa el citocromo C, que activa APAF, forma el apoptosoma, que aquí no está. El apoptosoma va a activar a la caspasa 9, y la caspasa 9 va a activar. Tengo acá una cosita que no me permite ver qué es. Creo que es desde la caspasa 3, me parece que dice aquí. Bien, y eso es lo que estamos viendo ahorita por la vía intrínseca, porque es mitocondrial, vía intrínseca. Bien, aquí hay otra vía diferente de la anterior. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de P53? Y que P53 se activa cuando hay daño del ADN por cualquier causa, por ejemplo radiación. Y que P53 va a favorecer la reparación del ADN y que si no se repara el ADN, entonces la célula entra en apoptosis. Lo primero que va a hacer P53 es bloquear el ciclo celular, haciendo que se active P21. Si se acuerdan de una clase previa, P21 bloquea al complejo de sinasa de ciclina 4 con ciclina D. Y al bloquearse el complejo, se interrumpe el paso de G1 a S. Es el primer bloqueo. También se puede bloquear de S a G2, como ven ustedes. Y eso permite que se repare el ADN. Pero si no se repara el ADN, P53 activa a Puma y Noxo, que son sensores. Y Puma y Noxo aumentan a VAX, que es un proapoptótico. El equilibrio se va hacia VAX. Esto es una báscula. Y recuerden que el lado más pesado, donde hay más productos, es el que está más abajo. Y el más ligero, donde hay menos productos, es el que está más arriba. Así que al aumentar VAX, pesa más y se favorece que la mitocondria libere a citocromo C y se dé la apoptosis. Ahí tienen otra vía por la cual la vía mitocondrial o intrínseca se puede activar también. No solamente es como habíamos visto anteriormente. Vía extrínseca de la apoptosis, de la iniciación de la apoptosis. Aquí tenemos a la célula que va a morir. Y aquí tenemos a la célula que induce la muerte. La célula que va a morir tiene una molécula, un grupo molecular que se llama Fas. Y la célula que induce la muerte tiene a Fas ligando. Entonces, este tipo de muerte se le llama también Fas ligando. Fas, el primero, Fas ligando, el segundo. Fas ligando, la célula que va a matar a la otra célula. Y Fas, la célula que se va a morir. Vean ustedes cómo Fas está unido a un dominio de muerte. Y cuando se polimeriza, cuando hay varios Fas, se forma el FAT, el dominio de muerte asociado a Fas. Cuando este Fas se une a Fas ligando, se induce la activación de la caspasa 8. Y la caspasa 8, que es una caspasa iniciadora, va a activar a las caspasas ejecutoras. Recordemos, recapitulamos. La vía intrínseca mitocondrial activa la caspasa 9 y la vía extrínseca o de dominio de muerte activa la caspasa 8. Ahí tienen dos caspasas iniciadoras. Las caspasas ejecutoras, ahorita solo hemos mencionado a la 3 que yo recuerde. Aquí tenemos otra figurita en la cual se ilustra lo mismo que en la anterior, aunque es de otro libro. La vía extrínseca del dominio de muerte. No solamente es Fas, también puede haber otro elemento que es el factor de necrosis tumoral. La célula que va a morir tiene el receptor del factor de necrosis tumoral, es lo que quiere decir TNFR. El receptor se une al dominio de muerte.
el dominio de muerte se activa y tiene un punto de unión con la procaspasa 8, activa la caspasa 8, que activa a las caspasas ejecutoras. Ya salió el nombre de varias de ellas, 3, 6 y 7. Y las caspasas ejecutoras van a activar endonucleasas, proteínas nucleares, como la laminina, que contribuye a formar la envoltura nuclear, o a destruir el citoesqueleto. Y todo eso lleva a apoptosis. Recapitulamos una vez más. Hay caspasas iniciadoras. La 9 de la vía intrínseca y la 8 de la vía extrínseca. Y hay caspasas ejecutoras, activadas por las iniciadoras, cualquiera, que hasta ahorita son la 3, 6 y 7. Y cada una tiene funciones diferentes. Y sobre todo la 3, que activa endonucleasas. Otro mecanismo que no está en su libro, que yo recuerde. Por cierto, si se preguntan ustedes por qué se los digo, pues por la sencilla razón de que si voy a dar clase y me limito al libro, siento que estoy perdiendo mi tiempo. Mejor me pongo a ver Netflix y ustedes estudian y les pongo su examen y santa paz. Pero ustedes son estudiantes de medicina que deben ir más allá del libro de texto. Y yo como profesor tengo el compromiso de explicarles a ustedes muchas más cosas para que su libro quede más claro y aprendan más cosas y sean mejores médicos. Así que no se me sorprendan ni se me espanten porque les enseñe más cosas de lo que van a aparecer en su examen. En todo caso, mejor para ustedes, van a estudiar menos. Así que no se apuren por eso. Y si no les gustó, pues se aguantan, porque la medicina así es. El que no quiera medicina, jóvenes, los esperan en psicología, los esperan en antropología. Ahí van a estudiar pura porquería. Van a ser felices, pero no van a ser médicos. Dicen que no debería decir uno como maestro, pero la cruda realidad es esa. Bueno, ¿cuál es este otro mecanismo? Si ya estudiaron inmunología, saben ustedes que los linfocitos T, sobre todo los citotóxicos, inducen la muerte de las células. ¿Cómo la inducen? Por apoptosis. Entonces el linfocito reconoce un célula blanco, reconociendo antígenos en la superficie. Ya lo estudiaremos cuando veamos inmunopatología. Eso no es nuestro tema ahora. Cuando el linfocito encuentra su célula blanco, saca su jeringa, que se llama perforina, y le inyecta a la célula enferma granzimas. Y las granzimas activan a la caspasa 10. Y la caspasa 10 induce la muerte de la célula. Volvemos a recapitular. Caspasas iniciadoras 8, 9 y 10. La 8 de la vía extrínseca, la 9 de la vía intrínseca y la 10 de la muerte por linfocitos, muerte inmunológica. Y las caspasas ejecutoras que conocemos son la 3, 6 y 7. Eso es por si se lo preguntaba. Regresamos a las moléculas en la parte ejecutora para que quede un poco más claro. En condiciones normales, vean que hay unas figuritas allá medio raras de color aguamarina y negro que se llaman BSL2 y VAX. En la parte alta a su izquierda ven que hay muchas figuritas aguamarina, BSL2 y pocos VAX. ¿Es lo normal? Quiere decir que predominan las moléculas antiapoptóticas y la célula se mantiene viva. Pero si hay lesión, arriba a su derecha ven que hay unos rayitos, se activa P53. P53 induce la formación de moléculas reguladoras como BIM-BAT que van a fomentar la producción de las moléculas proapoptóticas como VAX y VAC. Y obviamente al predominar VAX y VAC la célula se va a morir. Por esto decimos que las moléculas de la apoptosis siempre están presentes. Lo que cambia es su proporción. Mientras predominen las antiapoptóticas, la célula está viva y sana. Si llegan a predominar las proapoptóticas, la célula se va a morir. Y por último, antes que se me olvide, no se sabe, parece que no existe la forma de apoptosis reversible. Por lo tanto, tampoco existe la irreversible. O sea, solo hablaríamos de irreversible si hubiera lo reversible. La apoptosis, por definición, lleva a la muerte de la célula. No hay de otra. Es la forma de entenderlo. Puede parecer baboso, pero se han preguntado por qué el Papa Francisco solo es Francisco y no es primero. Pues ¿por qué no existe el segundo? El día que haya un Francisco II, entonces a ese le van a llamar Francisco I. Suena baboso si ustedes quieren, pero así es.
Entonces, ¿por qué no hay apoptosis irreversible? Porque no existe la reversible. La apoptosis, por definición, empieza y termina con la muerte de la célula. Se acabó la historia. Espero que quede claro. ¿Alguna duda hasta acá? Nada. Bueno. Bien, fase ejecutora de la apoptosis. Ya habíamos dicho que tanto la vía extrínseca como la intrínseca llevan a esto. Aquí está lo que les decía a ustedes. Puede haber caspasas 9, 8 y 10 que van a activar a la 3 y la 6. Su libro creo que no menciona a las 7. Y lo que se va a activar son un montón de moléculas dentro de la célula. Es muy importante que activen sobre todo a las endonucleasas que van a fragmentar al ADN. Y aquí viene una explicación larga que se las debo desde hace rato. Les dije a ustedes cuando vimos necroisoncosis que el núcleo se fragmenta y lo llamamos cariorexis. Y les dije a ustedes que en la apoptosis el núcleo se fragmenta, pero que no es cariorexis. ¿Cómo va la explicación? Aquí algún día tendré que poner dibujos de otro tipo, pero si me alcanzan a ver en la pantalla, me ven ustedes. Más o menos. Sí, pero vemos. Bueno, voy a tratar de verlo con las manos a ver si puedo. Imagínense ustedes una habitación, un cubo pues, una habitación, en la cual hay unos listones, unas cintas. Recuerden ustedes que nuestro ADN está organizado en cromosomas. Y en realidad son cromátides porque no son en forma de X. Eso es cuando se duplica la célula. Es una sola cinta, un solo bracito. Lo que quizá, no sé si lo dijeron sus profesores de histología, es que en el núcleo de la célula los cromosomas no están mezclados, revueltos, sino que cada parte del núcleo tiene una región donde está cada cromosoma. Así que esa habitación imaginaria tiene 46 cromosomas. Son 46, ¿no? Bueno, tiene 46 regiones donde está cada cromosoma en su lugar. Primer punto. Segundo punto. Es un listón, pero ese listón no está suelto, sino que está fijo a la envoltura nuclear. Entonces, imagínense esa habitación, ese cubo, que tiene un listón por cada cromosoma, anclado a una región de la pared, de tal manera que se definen tantas regiones como cromosomas hay. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya se ubicaron esto que los invito a imaginar. Luego, introducimos a una persona en esta habitación llena de listones y le ponemos una venda en los ojos y le pedimos que con una tijera corte los listones. Todos los listones que encuentre los corte. Cuando esta persona salga de la habitación, entramos a revisar cómo cortó los listones. ¿Qué creen que vamos a encontrar? Yo supongo, y quizá concuerden conmigo, en que vamos a encontrar fragmentos de listón de muchas longitudes. Es más, podríamos decir que va a haber listones de 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, etcétera, etcétera, de 1 metro o más, de muchas longitudes, porque la persona no sabía dónde cortó. Así es como se fragmenta el ADN en la necrosis oncosis. Son fragmentos de tamaño variable, sin sentido. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Siguiente punto. La misma situación. Una habitación en la cual hay 46 áreas, cada una con un listón anclado en la pared, en algún punto, puede ser el techo, el piso, la pared, lo que fuera, con diferentes regiones. Metemos a una persona con una tijera, pero ahora le vamos a decir, vas a cortar los listones, no tiene la venda en los ojos, vas a cortar los listones donde veas que el listón tiene una rayita en particular. Los listones están marcados. Entonces va viendo dónde están las rayitas y lo va cortando. No necesariamente 2 rayitas contiguas, pueden ser 3 rayitas sí y 2 rayitas no, como fuera. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener listones de cierta longitud, de, digamos longitud 1, longitud 2, pero no de todas las longitudes, porque no cortó al azar, cortó en ciertos lugares. Es lo que ocurre en la apoptosis. A la fragmentación del núcleo se hace por cortes definidos. Bueno, este ejemplo chabacano, imaginario completamente que les ofrecí, se puede entender mejor con el experimento. Aunque yo lo describo de esta forma, primero la imaginación y luego el experimento para que quede más claro.
Se hizo con electroforesis de ácidos nucleicos. Se tomaron el contenido nuclear de células que habían muerto por necrosis y se puso en una platina con gelatina cargada con un polo negativo, con un polo negativo y un polo positivo del otro lado. Ya saben, se pone, si me acuerdo bien, del lado positivo que corra hacia el lado negativo. Dependiendo del tamaño molecular de las partículas, es la posibilidad que tienen de desplazarse. Mientras más chiquita sea, avanza más, y mientras más pesado sea, avanza menos. ¿Qué encontramos si en esta electroforesis de ácidos nucleicos ponemos material de células que murieron por necrosis? Vamos a encontrar una mancha que se extiende del polo al otro, una mancha más o menos homogénea, porque hay fragmentos de cualquier tamaño posible, desde muy grandes hasta muy chiquitos. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero si lo que vamos a hacer es una electroforesis de material nuclear de células que murieron por apoptosis, lo que vamos a encontrar son barras, o sea, una marca, espacio claro, otra marca, espacio claro, otra marca. ¿Qué significa? Que el ADN se cortó de cierto tamaño y luego de otro tamaño, pero no de los tamaños intermedios. Y por eso encontraríamos esta forma que se llama en escalera. Esto no lo explican muchos libros ahora, solo se encuentra en ciertos libros, pero yo insisto mucho en ello para enfatizarles a ustedes que la apoptosis y la necrosis son completamente diferentes y que cuando hablamos de fragmentación del núcleo usamos la misma palabra para describir un fenómeno que realmente es muy distinto en uno u otro de los dos fenómenos. Eso es algo muy importante. Lamentablemente no tenemos otra palabra para definirlo. Entonces la fragmentación del núcleo, la necrosis, la cariorexis, es totalmente diferente de la fragmentación del núcleo en la apoptosis, en la cual realmente los fragmentos de núcleo conservan su envoltura y no son al azar, sino que tienen más o menos tamaños definidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Nada. Bien, ya les decía a ustedes, ¿sí? Nadie, bueno, que el cuerpo apoptótico se hace sabroso. Bien, fosfatidilcerina es un fosfolípido que se encuentra en la capa interna de la membrana celular. Recuerden que la membrana es una bicapa de fosfolípidos. Son dos capas, pues, como sándwich. Una para afuera y otra para adentro. La fosfatidilcerina está para adentro. Cuando se muere la célula por apoptosis, y hasta donde se es, por apoptosis, brinca hacia afuera, no sé por qué. Hace flip. De hecho, una de las características de los fosfolípidos es que pueden pasar de una membrana a otra. Hacen flip-flop, así le dicen los gringos. Bueno, hace flip, se pasa de la interna a la externa, y esto automáticamente hace que se vuelva sabroso para el macrófago, lo atrae pues, y facilita. No es la única, también la trombospondina y algunas glucoproteínas pueden favorecer esto. Y dado que el macrófago reconoce fácilmente y apetece al cuerpo apoptótico, lo elimina con rapidez. Así que rápidamente son eliminados. Si los cuerpos apoptóticos no fueran eliminados con rapidez, podría evocarse una respuesta inmunológica. Esto es una explicación probable para enfermedades como el lupus eritematoso. Se piensa que hay deficiencias en la eliminación de células muertas por apoptosis, que era disponible material nuclear, y esto produciría la formación de anticuerpos antinucleares, que es una característica de las enfermedades autoinmunes, en particular el lupus eritematoso. Bien, la apoptosis, puede uno preguntarse si está alterada, podría ser en la enfermedad. Obviamente, si faltan factores de proliferación, si hay daño del ADN, mal plegamiento de proteínas, etcétera, todo esto puede llevar a que en condiciones normales se eliminen células indeseadas o que, bueno, ya no son funcionales. Pero cuando se trata de enfermedad, podríamos tener hipotéticamente dos situaciones: que no haya suficiente apoptosis o que haya demasiada apoptosis. Es un hecho que la falta de apoptosis puede favorecer que células enfermas se mantengan vivas, y es lo que ocurre en muchos tumores. La célula tumoral, por definición, tiene alteraciones del ADN. La alteración del ADN supuestamente llevaría a la muerte de la célula por apoptosis. Pero si la célula
con el ADN alterado no se muere, podría ser que se convierta en célula tumoral. Así que esa es una consecuencia de la falta de apoptosis. Y podría ser que hubiera un exceso de apoptosis. Ahorita no tengo presente una enfermedad de ese tipo, pero me parece que en la enfermedad celíaca es una de las condiciones, un tipo de enfermedad inflamatoria del intestino por hipersensibilidad a una proteína, el gluten me parece, puede darse esta situación. Y ya habíamos hablado del plegamiento normal de proteínas, Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob, etcétera, en las cuales la proteína normal puede estar en el citoplasma o puede estar en el retículo endoplásmico. Cuando está en el retículo endoplásmico es cuando realmente tenemos problemas, porque eso puede llevar a la formación de apoptosis. Obviamente podría ser el caso que se compense. Si hay proteínas anormales, pues producimos menos proteína, el daño será menor. O se aumentan las chaperonas y se puede corregir a la proteína normal. Pero si fallan esos dos sistemas, entonces lo único que nos queda es inducir la muerte de la célula, porque eso su presencia, la célula enferma, nos causaría más daño. Bueno, aquí están las enfermedades por mal plegamiento que ya habíamos visto en una tabla previa: Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob, fibrosis quística, etc. Son enfermedades no muy comunes, es mucho más frecuente otro tipo de enfermedades, pero tampoco son súper raras. Algún día verán ustedes de estas. Y se acabó la presentación. Muy bien, según mi reloj son las 1:54. Realmente por el tiempo que queda no da para empezar otra plática, pero si hay oportunidad de preguntas, dudas, jóvenes, comentarios. ¿Algún comentario? Nada. Yo tengo una duda, doctor. A ver, Andrea, ¿sí? Es que hay una parte donde menciona que la apoptosis se conlleva con la necrosis y que el ejemplo que nos da es que mediante el daño del ADN se activa la enzima poli-ADP polimerasa y pues disminuye el ATP y lleva a la necrosis. Pero cada que hay daño en el ADN va a pasar esto. No, no. De hecho, es la necroptosis. La necroptosis se define como una condición de muerte en la cual empieza como apoptosis y termina como oncosis. Ya lo veremos un poco más adelante. Ok, gracias. ¿Quién sigue allá? Eric. Doctor, mi duda es, entonces los linfocitos te podrían matar a la célula por apoptosis tanto con las caspasas 8 como con las caspasas 10. Bueno, hasta donde yo he leído, con la caspasa 10. La 8 es para la vía extrínseca y la 9 es para la vía intrínseca. Y la 10 es para el linfocito que mata a la célula por apoptosis. Es que como decía lo de faz L, o sea, faz del linfocito, y el otro era por... Bueno, si el linfocito presentara el faz ligando a la célula, entonces sería por activación de la caspasa 8 por la vía extrínseca. Pero es diferente de que el linfocito inyecte su granzima a la célula. Es otro mecanismo completamente diferente de la vía extrínseca. Ahí no lo digo, si su libro fuera honesto en ese punto, diría que son 3 vías. La vía intrínseca, la vía extrínseca y la muerte por el linfocito por granzima. La célula NK hace exactamente lo mismo. No solo es el linfocito T citotóxico, la NK también inyecta granzimas e induce la muerte por apoptosis de la célula. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Carlos Rafael levantó su manita. ¿Dónde anda? Doctor. Sí, escucho. ¿Por qué cuando hay una obstrucción de conductos dice que es una de las causas para la apoptosis? Bueno. O sea, si hay, me entra la duda de que si hay obstrucción, no es como va a tener falta de nutrientes o oxígeno o algo así, que es una de las causas de la necrosis. ¿Por qué lleva apoptosis? Especialmente la obstrucción. Por aumento de la presión. La célula está produciendo su material, por ejemplo, en la glándula salival. La célula del acino salival, el salivón que le llaman, produce la saliva, el líquido. Y lo produce y aumenta la presión, comprime la célula
y lleva a la atrofia de la célula y a la muerte por apoptosis. Es la idea. Lo mismo ocurre en el páncreas en algunas condiciones. ¿En qué otro lugar puede ocurrir? Cuando hay obstrucción de la vía biliar por cálculos, por ejemplo, podría darse el caso. Ok. Recordemos que la célula secretora está condicionada a secretar, independientemente de que el conducto esté lleno o no. Así que un aumento de presión en el conducto es lo que suele llevar a esa situación. ¿Alguna otra pregunta? Nada, quedó claro. Bueno, la próxima clase continuamos con los otros tipos de muerte. Voy a tratar de que ahora más tarde o mañana temprano subir unos artículos, si no es que ya los subí porque no se me olvida, en los cuales ustedes pueden consultar, si así lo desean, con más detalle lo que es muerte celular. Es de un comité de nomenclatura de muerte celular, así se llama, que ha tenido varias reuniones. La última reunión fue en 2018 y explica varios tipos de muerte celular. Hay un dibujo precioso allá. De hecho, creo que lo tengo en una de mis presentaciones, los voy a mostrar. Y hay una explicación larguísima bioquímica. Si ustedes son fanáticos de la bioquímica, les va a encantar. No es obligatorio, no sale para examen, pero quien quiera de ustedes que desee ampliar sus horizontes, entender mejor la medicina, se lo recomiendo. Realmente es muy interesante. Son perspectivas completamente distintas que no están en su libro, y eso les mostrará a ustedes que la medicina tiene muchas facetas, que si la queremos conocer a fondo tenemos que estudiar bastante más. Bueno, dejemos el rollo. Si no hay otra pregunta, pues ya nos despedimos y nos veremos el viernes a la hora de siempre. ¿No hay otra cosa? Muy bien, diviértanse, jóvenes. Estudiando, recuerden, estudiando. Nos vemos entonces. Detengo la grabación y